Bienvenidos a otra edición de La Última Invitación. Acompáñenos en nuestra travesía, descubriendo a través de la Biblia la última invitación que Dios tiene para la humanidad en estos tiempos. Si te gusta el programa, síguenos en Facebook y en YouTube. Compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos. Y ahora, sin más espera, nuestros hermanos de La Última Invitación. Dios le bendiga. Buenas noches, mi nombre es María López. Es para mí un honor poder compartir parte de la última invitación de Dios contigo. Hoy estaremos hablando bajo el tema: si oímos su palabra y creemos al que envió a Jesús, tendremos vida eterna. Leemos en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También vamos a estar leyendo en el capítulo 6 de Juan, verso 68, y dice la palabra del Señor. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí mismo en el capítulo 6, en el verso 47, dice la poderosa palabra de Dios: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oramos. Amante Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido concedas a tu sierva con todo de nuevo, hable de tu palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, que yo hable de ti como deba hablar. Queremos oír voz tuya y no de hombre. Que tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto digno de arrepentimiento, mientras que tus manos toquen a cada vida, concediéndole sanidad, liberación, restauración para la gloria de tu nombre. Reconociendo que siempre la gloria es tuya, que grande eres tú, que no se trata de nosotros sino de ti, el autor de eterna salvación. Amén. Cuando leemos estos dos versos en la Sagrada Escritura, donde se repite de cierto digo, estas afirmaciones y repeticiones en varios versos de la Biblia fueron escritos con dos propósitos. Número uno, para que sepamos que es verdad lo que Jesús nos está diciendo y prometiendo. Porque dice en Juan capítulo 14, verso 6, que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También en Juan capítulo 17, verso 3, dice que Jesús, orando al Padre por nosotros, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese que Jesús de Nazaret, mientras estaba en la tierra, oraba, porque Él es nuestro máximo ejemplo. Entonces Jesús oraba al Padre y le decía que quería y él anhelaba, y ese era el plan y el propósito y la voluntad de Dios, que a través de Jesucristo conocieran al Padre. Y fíjate que Jesús está haciendo en ese evangelio de Juan, el capítulo 17 específicamente, está haciendo una oración hacia el futuro. Fíjate que está diciendo para que conozcamos al único Dios verdadero. Porque siempre Jesús de Nazaret le daba la gloria al Padre y dio a conocer al mundo al Padre, dio a conocer el amor del Padre, que lo que quiere es que todos seamos salvos, y es a través de Él, Jesucristo. Y dice el mismo Jesús hablando con el Padre: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado, por cuanto el Padre envió a Jesús a la tierra para dar su vida por nosotros. Pero también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El segundo propósito, ¿verdad?, de estas palabritas de cierto digo, es que lo que Jesús dijo y prometió está definiendo firmeza y seguridad en su cumplimiento. Pero para que todos nosotros podamos obtener esas promesas de salvación y vida eterna que Jesús nos ha dado, debemos responder a su llamado. ¿Cuándo? Pues cuando escuchamos su voz,
cuando escuchamos su palabra, cuando nos están predicando en cualquier lugar que se esté predicando el evangelio, cuando en una funeraria se está hablando de Cristo, cuando me entregan un tratado, cuando te dicen Cristo te ama. Esa es la manera y forma que Dios nos está hablando, está llamando nuestra atención, porque Él quiere darnos salvación y vida eterna. Si nosotros escuchamos su voz, como dice su palabra, la palabra de Dios, y lo obedecemos, pero no tan solo eso, que creamos en Jesús como nuestro Salvador, tendremos vida eterna. Y dice la palabra en ese verso específicamente del capítulo 5, versículo 24, que entonces no vendremos a condenación. ¿De qué condenación es la que Dios está hablando? Dice la Biblia que hay un lugar de tormento donde Lucas 19, desde los versos 11 en adelante, habla, y Jesús narra una parábola, una comparación, donde había un hombre que se llamaba Lázaro. No es el Lázaro que Jesús resucitó, sino que era un hombre que dice la Biblia que estaba lleno de llagas, estaba con muchas necesidades, pero que había un hombre que era rico y estaba, mira, con todo lo necesario. Pero fíjate que en el momento de la muerte de ambos, uno fue a una eterna condenación y otro fue al seno de Abraham. Y de ese lugar de tormento es que Dios nos quiere salvar si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros obedecemos tu palabra hasta que venga la muerte o que Él venga en gloria. Pero también la palabra dice en Juan capítulo 3, verso 36, que el que cree en el Hijo dice que tiene vida eterna. Dice la palabra, pero el que rehúsa en creer en el Hijo, dice la palabra que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y de esa ira, de ese lugar de tormento, es que Dios nos quiere librar, pero todo depende de nosotros. Pero también dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es a través de Cristo que somos librados de la ira venidera. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Cristo que se obtiene la salvación. En este mundo han engañado a tantas vidas, haciéndole creer que a través de tantas cosas erradas se llega a la vida eterna. Pero Jesús de Nazaret, que es la verdad, porque lo dice en su palabra y Él es la verdad, nos está diciendo que es a través de Él que podemos obtener la salvación y la vida eterna. Dice la palabra, gloria al Señor, en Juan capítulo 3, los versos de 15 al 17, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vuelve Jesús y nos lo recarga en el verso 26 del capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que nos dice Dios en su palabra en el verso 17 de Juan 3. Porque no nos envió Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta palabra ni se tiene que explicar ni decir, porque por sí sola nos está diciendo que Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para que todos nosotros alcancemos la vida eterna, sino para que el mundo sea salvo, tú y yo que somos parte de este mundo. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Si aceptamos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, y lo confesamos, pero lo confesamos como dice en Romanos 10, versos de 9 al 11, que dice la palabra, que si confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que seremos salvos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que confesar que yo acepto a Cristo como nuestro Salvador, para que entonces mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén. Dice la palabra también, la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. También dice la palabra en Juan
capítulo 1, versos 11 y 12, que Jesús mismo dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que quieren en su nombre, Él le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate qué lindo y hermoso que Jesús vino para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le rechazó, y entonces nosotros los gentiles tuvimos ese privilegio de aceptar y tener ese privilegio de obtener la salvación y la vida eterna de Cristo. No quiere decir con eso que Dios esté rechazando a su pueblo de Israel, lo ama, y es nuestro deber orar por Israel, ¿verdad? Pero dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad. ¿Y qué es una potestad? Es una autoridad de que seamos llamados hijos de Dios. La palabra dice que Jesús, que Dios Padre no quiere que solo seamos hijos, ni creación, quiere que seamos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Eso quiere decir que todo lo que Cristo ha heredado, también nosotros, si obedecemos y vivimos esa palabra, seremos herederos de todo eso. Pero nosotros no vamos a aceptar a Cristo por heredar todo eso, sino porque queremos amarle, porque queremos servirle, porque queremos estar en vida eterna con Él. Pues, ¿cuál es el plan de Dios? Mira, el plan de Dios es que todos nosotros, la humanidad, disfrutemos de la rica y abundante bendición que Dios nos ha dado a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos el privilegio de salvación y vida eterna. Dios no hace acepción de personas. Por eso es que dice su palabra que Dios nos ama a todos nosotros, y yo te lo voy a proveer a través de las Escrituras. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mira, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Sabiendo Dios que andamos sin fe y sin esperanza, sin salvación, en nuestros delitos, en nuestros pecados, murió por todos nosotros. Qué Dios tan bueno y hermoso. También en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Y no solamente eso, hay una promesa: y por cuyas heridas fuiste sanado, dice la palabra. Pero también yo quiero que tú sepas que en el Antiguo Testamento, Jeremías 31:3 dijo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, y por tanto te he prolongado mi misericordia. Mire, mucho tiempo ya Dios nos amó. Y más dice la palabra que antes de que Dios fundara el mundo, ya Dios nos tenía en su pensamiento y nos ha amado con un amor eterno. Oh, ese es el único que nos ama verdaderamente. Ese amor es obstinado cuando en la sociedad somos despreciados, desechados, cuando ya nos han marginado, cuando ya nos han etiquetado, cuando dicen que no tenemos esperanza ninguna. Ahí llega Dios a nuestra vida, porque Dios nos está mirando. Dice la palabra que los ojos de Dios atalayan la tierra, y el amor de Dios y la misericordia de Dios, ni tú y yo como hombre la vamos a poder entender. Como dice su palabra, Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, pero no podemos, ¿verdad?, abusar de esa misericordia. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y como dice su palabra, que con amor eterno te he amado, nos han prolongado la misericordia. Estos días se están viviendo días de gracia. Dice la palabra, gloria a Dios, que el amor de Dios es diferente al del hombre. Por eso es que yo te digo, Dios no es como los demás, que te dicen que te aman o que dicen que me aman, pero no te lo demuestra. Pero Dios nos ha mostrado su amor. ¿Cuándo? Cuando envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario, y cargando todos nuestros pecados, como dice la palabra, para darnos redención por su sangre, el perdón de pecado, y pagar un alto precio por todos nosotros. Y resucitó. Y dice, y la tumba está vacía hace miles de años. Él vive y Él viene ya. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 24, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. También dice en Efesios 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, por su gracia, por su misericordia. También dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, los versos 1 y 2, diciéndonos a sus hijos y a los que no son sus hijos: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, refiriéndose a su pueblo, sino también por los de todo el mundo. Que Dios grande, que Dios bueno. En estos tiempos hay algunos, ¿verdad?, que creen que el Señor tarda su venida. Y yo estoy segura que mucha gente dice, ay, que desde niña yo estoy oyendo que Cristo viene y Cristo no ha venido, pero Él va a venir, porque dice su palabra en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, que el Señor no es retardado su promesa, según algunos ya las tienen por tardanza, sino que es que Dios es paciente con nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque mira, ¿sabes qué? Todos somos pecadores. Y dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y también en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la dádiva? La dádiva es un regalo, es lo que Dios nos ha estado ofreciendo. Yo estoy segura que quizás si tú tienes 50, 60, 70, Dios está tratando contigo desde la niñez. Y Dios lo que quiere es alcanzarte, darte salvación y vida eterna, pero todo depende de ti, todo depende de mí. Estamos en la toma de decisión, porque oye, qué terrible, somos tan fáciles en tomar decisiones de este mundo, pero lo más importante, que es la salvación, la vida eterna que Dios nos ofrece, a veces no queremos hacerle caso a Dios, y Dios sigue tratando con nuestras vidas. Y si tú estás vivo, es porque Dios ha tenido misericordia de tu vida, y si yo estoy viva, es porque Dios ha tenido misericordia de mi vida, extendiendo su misericordia hacia mí, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Mira lo que dice la palabra, porque es el pecado en nuestras vidas lo que nos separa de Dios. Pero hay esperanza. Yo quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Todavía no ha venido, esperando por ti, por mí. Jesús es la puerta y está esperando que entremos por ella. Dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 7, que volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y dice en Juan 10, verso 9, que Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Es el buen pastor que su vida dio por nosotros, las ovejas. Tú eres una oveja, ¿verdad? Eres esa 99 que Jesús está esperando. Yo era una de ellas y Cristo me trajo. Por eso es que estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo quiero que tú sepas que Jesús es el único que tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados, según lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, verso 6. Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, tiene potestad en la tierra para perdonar, desde luego que nuestros pecados. Yo quiero decirte, gloria a Dios, en esta noche, que todavía la sangre de Cristo está vigente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y eso te lo puedo probar por la palabra. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque eso es lo único que nos separa de Dios. Dice la palabra en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo puedo quizás tener todos los bienes gananciales de este mundo, pero de que me va a valer, eso no me va a dar, no va a pagar que yo tenga la vida eterna. La vida eterna es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todas las recompensas, todos los bienes gananciales que yo tengan, no van a poder pagar la salvación de mi alma. Nadie va a poder comprar a Dios ni con dinero ni con las riquezas de este mundo. Es con un corazón contrito y humillado, un corazón que acepta a Jesús, un corazón que reconoce que todos somos pecadores y que nos humillamos ante la presencia de Dios. Yo estoy segura que Dios no nos va a rechazar, ni te va a rechazar, gloria a Dios. Dice en Lucas 19, del 1 al 10, hablando, ¿verdad? Dice que cuando Jesús entró a Jericó, dice que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era un hombre rico. Él quería ver a Jesús,
Pero él no podía porque la multitud y por lo pequeño en su estatura no se lo permitía. Pero ¿sabes qué? Este hombre no se dio por vencido. Él dejando todo prejuicio que dijera, Dios, pero mira este hombre es rico. Él es el que es el jefe de los publicados. Mira que trepó a un árbol, pero ¿qué le pasa? ¿Qué locura? Pero no le importó todo eso. Sin embargo, como él quería escuchar a Jesús y como él quería ver a Jesús, él se subió al árbol. Y Jesús, que lo sabe todo y conoce cuando tú y yo nos queremos acercar a él, al ver la actitud de Zaqueo, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa y baja de ese árbol, porque es necesario que yo pose hoy. ¿Y qué es poseer? Pues mire, entrar Jesús en la casa. Y Jesús no estaba hablando de la casa de las cuatro paredes. Jesús se refería al corazón, porque dice la palabra que realmente hubo un genuino arrepentimiento en el corazón de Zaqueo una vez Cristo entró, una vez él le permitió a Cristo entrar. Y fíjate que todo comenzó porque él quería escuchar, porque dice la Biblia que la fe y la confianza, el yo creer en Jesús viene por el oír y oír su palabra. Entonces Zaqueo, como quería escuchar a Jesús, mira, dijo, voy a subir, quiero verlo, quiero escuchar a este hombre, porque Jesús, mira, la multitud lo seguía y él quería saber, pero no se quedó con tan solo saber ni escuchar, sino que mira, cuando Jesús le dijo, baja, que es necesario que yo posea en tu casa, en la casa de tu corazón, hubo un arrepentimiento genuino. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, que Zaqueo le dijo a Jesús que él le daba la mitad de sus bienes a los pobres y que le devolvería cuadruplicado, 4 veces multiplicado, si en algo había defraudado. Ahí vemos un corazón arrepentido. Y Jesús le dijo a Zaqueo, como nos dice a todos nosotros en esta noche, como dice Lucas 19, de 9 al 10, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Esto no es casualidad. Dios ha abierto esta puerta con un plan y un propósito. Dios no quiere que tú te pierdas, pero depende de ti, depende de mí. Si nosotros aceptamos el llamado de Dios y obedecemos a su voz. Dice la palabra que le dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a tu casa, a esta casa. Y le dijo Jesús además a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, andábamos sin fe y sin esperanza. Y sabes que el amor de Dios pudo más, el amor de Dios fue obstinado. Tú y yo no buscamos a Dios, Dios nos buscó primero a nosotros. En otras palabras, ¿de qué nos vale tener todo y no tener lo más importante? El asegurar la salvación de nuestra alma. El asegurar a dónde determinamos pasar la eternidad, porque somos tú y yo los que determinamos dónde vamos a pasar la eternidad, porque ya todo está hecho. Jesucristo dijo consumado, ya todo dejó escrito en su palabra. Todo depende de nosotros si creemos en esa palabra, como él dice que si oímos, ¿verdad?, esta palabra y lo obedecemos, gloria al Señor. Y no me malinterprete. Es bueno tener metas, logros en la vida y planificar un buen futuro para nuestra familia. Pero por encima de todas esas cosas debemos buscar como meta el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos van a venir como añadidura. Y que consigamos como fin la vida eterna. Eso es lo más importante. Gloria al Señor. Por eso es que a través de este medio Dios ha abierto esta puerta para que lo escuchemos, le creamos y le abrimos, ¿verdad?, la puerta de nuestro corazón y le recibamos como nuestro Salvador, Señor y Dios. Él está esperando que respondamos a la última invitación que nos hace a todos nosotros, porque Él nos ama y Él desea que seamos parte de su pueblo para que seamos arrebatados, es decir, recogidos en la nube para recibir a nuestro Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con Él, como dice, porque es que yo te voy a traer con pruebas indubitables de la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos de 16 al 17, dice la palabra, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, ¿verdad?, los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Pero todo depende de nosotros. Pero yo te voy a decir otra noticia buena. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Jesucristo hombre. Y aunque el mundo, aunque quieran decir que hay otros dioses, otros caminos para llegar a Cristo, es a través de Jesucristo que se llega a la vida eterna. Dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios, el Padre nuestro que está en los cielos. Un solo mediador. ¿Sabes que el mediador es como el abogado que intercede? Ahora mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, todavía no ha terminado su ministerio porque está en el reino de los cielos intercediendo por ti, por mí, para que no nos perdamos. ¿Sabe que está a la diestra del Padre enseñándole a cada momento? Padre, yo morí por él. Padre, yo le amo. Padre, dame oportunidad. Ese es el Dios amoroso que nosotros conocemos y que se ha dado a conocer a nuestras vidas, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Aunque el mundo, el diablo, los demonios quieran decirte y te hayan enredado con la basura de este mundo diciendo que hay otros dioses, hay un solo Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que se llega a la vida eterna. Dice, porque mira, ¿sabes qué? No hay nada más valioso que la salvación de nuestra alma. Y por eso es que te estamos brindando esta invitación. Ven a Jesús, no tardes más. El tiempo se está acabando. Las señales de los cercanos que está a su venida nos dice, nos grita que Él viene ya. Mira, y Él viene y nadie lo va a detener. A buscar a aquellos que oyeron y creyeron en Él para obtener la vida eterna que ha prometido a todos. Hoy tú puedes ser parte de ese pueblo y obtener ese regalo de la vida eterna, pues Dios no hace acepción de personas. Recuerda que Dios no es como los hombres. Él te ama. Él nos ama a todos, pero depende de nosotros. Si oímos su voz, si oímos su llamado, si oímos su palabra, si lo obedecemos, si aceptamos el llamado de Él a reconciliación, a aceptarle como el Salvador, si tomamos la decisión más determinada y más sabia de nuestra vida, si hacemos caso al llamado de Dios. Para finalizar parte de este mensaje de la última invitación para este día, queremos que sepa que somos parte del ministerio evangelístico de la Iglesia Movimiento Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos en Germantown, Maryland. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Dios mío, sabemos que ya va a surgir efecto, pero tu palabra dice que tu palabra no retorna atrás vacía. Bendice a los oyentes, Padre, ayúdales, así como tú me ayudaste un día. Extiende tu mano de misericordia, así como la tuviste conmigo. Trata con cada vida que esté oyendo este mensaje. No está hablando de nosotros, no se trata de nosotros, Padre. Se trata de ti, se trata de la vida eterna, se trata de dónde nosotros vamos a determinar pasar la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada vida, toca a cada vida, Padre, que por fe, Dios mío, yo sé que se han de reconciliar contigo, Padre, para estar a cuentas contigo, Dios mío, porque tú vienes ya y tenemos que estar a cuentas contigo porque no sabemos si la muerte nos sorprende, es dónde va a parar nuestra alma, Señor, pero todo depende de las decisiones que tomemos. Ayúdanos a tomar la decisión más sabia en nuestra vida, ayúdanos, Señor, quita toda venda, quita toda dureza del corazón, Padre. Espíritu Santo de Dios, redarguye el corazón de las vidas, Padre. Yo te doy gloria y te doy gracias, Señor. Hay un llamado en pie. ¿Quién quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal? Esta es la noche propicia. Dios dice que dice en su palabra que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Con tan solo tú decir yo quiero a Cristo como tu Salvador, por fe, puedes repetir esta oración conmigo. Con tan solo tú decirle: Padre Santo, acepto a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Voluntariamente y conscientemente reconozco que soy pecador. Perdona todos mis pecados y ayúdame desde hoy en adelante a comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Como dice tu palabra, que todo aquel que te acepta viene a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasarán y aquí todas son hechas nuevas. Padre Santo, Padre bueno, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.